Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 27 de enero de 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que así ustedes y yo conozcamos el temor de Yahvé, el temor de Dios, y aprendamos a hacer su voluntad, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, del versículo 22 al 30. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebú, por Belzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y sacar su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que sean estas, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que nos alimentemos juntos con la palabra del Señor. Allí en Isaías capítulo 55, versículo 11, dice la palabra de Dios que cuando ustedes y yo, cuando Dios envía su palabra a ustedes y a mí, cuando ustedes y yo recibimos esa palabra de Dios, esa palabra de Dios que viene a nosotros no regresa a Dios vacía, sino antes de hacer aquel propósito que Dios quiere que haga en ustedes y en mí. Hoy estamos leyendo, vamos a reflexionar y meditar el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, del versículo 22 al 30. Vemos algo sumamente, vemos las calumnias de los fariseos contra Jesús. ¿Qué les parece? Calumnias.
calumnias de los escribas contra Jesús. ¿Qué es una calumnia para iniciar por ahí? Calumnia es dar un falso testimonio, querer hacer algo que es falso como si fuera verdadero. Dar un falso testimonio contra alguien. Eso es una calumnia. Y los escribas vienen a calumniar a Jesús diciendo que él está poseído por Satanás. Pero imagínense qué atrevidos. Dice, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Entonces, al ver ellos que Jesús sana a los enfermos, expulsa a los espíritus inmundos, está poseído por Beelzebul, el príncipe de los demonios. Una calumnia contra Jesús, porque ¿de quién está poseído Jesús? Díganme ustedes. Jesús, por ejemplo, en Marcos 1, 10 y 11, Jesús es bautizado por Juan el Bautista, sale Jesús del río y desciende sobre él en forma de paloma. ¿Quién? Digan ustedes. El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, Jesús está lleno del Espíritu Santo. Y estos atrevidos le vienen a decir que está poseído por el demonio, por el jefe de los demonios, por el demonio más grande, por Beelzebul. Una calumnia, pero tremenda. O sea, el orgullo le siga. Y, escuchen algo. Los escribas no eran gente ignorante, ellos eran personas que explicaban la Torá, la ley del Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Entonces ellos no eran así personas que no sabían y de pronto se encontraban en confusión. Ellos sabían la ley del Antiguo Testamento. Pero, o sea, como dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, la ciencia hincha. Ellos se llenan de ese saber hasta las nubes que viene Jesucristo y no le creen y hasta le ponen a calumniar al mismo Dios, porque Jesús es Dios. Y al mismo Dios le dice que él está poseído por el jefe de los demonios. Y Jesús, contra las calumnias, él no reacciona de una manera como reprenderles, más bien se pone a explicarles. Muy importante. Cuando a nosotros nos calumnien, ¿por qué impacientarnos? ¿Por qué molestarnos? ¿Saben por qué? En Lucas capítulo 6, versículo 45, dice la palabra de Dios que la persona habla lo que tiene guardado en su corazón. Así de fácil y sencillo. Entonces, cuando escuchemos calumnias o mentiras, falsos testimonios en nuestra vida, hay que tener pena es por el quien habla esa calumnia, por el que dice esa mentira, no porque ellos están expresando y dejando conocer quién son, que guardan en su corazón. Entonces Jesús, a su vez, Él les pone a explicar, dice, Él llamándoles junto a sí, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Entonces Jesús les pone a explicar cómo puede Satanás explicar a Satanás. Ahora, para que tengamos esto en contexto, Satanás significa el que divide, el apóstata, el que separa. Eso significa Satanás, el que divide, el apóstata, o sea, el que reniega de la fe, el que separa. Eso es Satanás. El que divide, el apóstata, el que reniega de la fe. Ese es Satanás, ¿ok? Por eso, ¿por qué, por ejemplo, muchas de las veces ustedes escuchan a alguien que se sale de la iglesia de Cristo, que la misma Biblia lo llama instrumento de Satanás? ¿Por qué? Porque es un instrumento de división, un instrumento de renegar de la fe. Eso es Satanás, el que divide, el apóstata, el que reniega de la fe, o sea, el que no permanece en la sana doctrina, el que no permanece
en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un apóstata, ese es el que divide, ese es el que separa. Entonces Jesús dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y les hace de ver en 3 diferentes comparaciones. Dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede un reino que esté dividido no puede salir adelante sino se va para abajo? Y también pone otro ejemplo, dice, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podría subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, está dividido y no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Entonces aquí pone Jesús el ejemplo, cuando Satanás se divide contra sí mismo, no puede, o sea, ahí se acaba. Cuando una casa está dividida contra sí mismo, ahí se acaba. Cuando un reino, una casa o Satanás, cuando hay división, cuando no hay unidad, entonces ahí llega a su fin, cuando no hay unidad. Por ejemplo, ustedes recuerdan allá en Génesis capítulo 11, del versículo 1 en adelante, la torre de Babel, todos eran unidos y todos tenían el mismo propósito de hacer la torre de Babel hasta lo más alto posible. Y llegaron bien alto porque eran unidos. ¿Qué sucedió? Dios bajó, les dividió, cambiándole la lengua. Unos hablaban una lengua, otros hablaban otro lenguaje y otros otro, y no se entendían, y como ya no se entendían, entonces ya no podían seguir en unidad. Hasta ahí llegó la Torre de Babel. Entonces, cuando hay división en la casa, en una comunidad, en una parroquia, no subsiste, no hay cómo salir adelante. Por ejemplo, y si en una parroquia hay división entre los líderes, ¿quién es el que sufre? El pueblo. Los feligreses son los que sufren la falta de comprensión, la falta de coordinación, la falta de unidad de los líderes. Y por eso la gente se empiezan a ir y menos gente empiezan a venir. En la casa, cuando no hay comprensión, cuando hay división, no se llega a nada. Se puede tener propósitos, queremos hacer esto, aquello, hagamos esto, sí. Pero cuando se trata de llevar a cabo un objetivo, hay división. Unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa. El uno que no está de acuerdo con esto, el otro no está de acuerdo con aquello. El uno no quiere ceder, el otro quiere salirse con la suya. Nadie no cede y no llega a nada. Por eso, mis amados hermanos y hermanos, ¿qué nos enseña el Evangelio de hoy? Nunca seamos calumniadores. Allá en 2 Corintios capítulo 12, versículo 20 por allá. San Pablo dice, me temo a que cuando llegue a ustedes no tenga que llorar viendo que hay divisiones, viendo que la gente se porta mal, viendo que hay calumnias. Allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 3, también nos habla acerca de que no debemos de ser nunca calumniadores, jamás de la vida, calumniadores, hablar mal, hablar en falso de los demás, nunca. A las mujeres que les gusta andar en el teléfono averiguando cosas, puede que hay hombres también, que qué pasa por aquí, qué pasa por allá, y solamente por andar sembrando la cizaña, sembrando la calumnia, el apóstol San Pablo les exhorta. Claro que sí, allá en 2 Timoteo capítulo 3, en 1 Timoteo capítulo 3 también, claro que sí. Vamos a leer el Salmo 15 del versículo 1 en adelante. Dice, Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? O sea, ¿quién podrá habitar en el monte santo, en la Jerusalén celestial? Escuchen bien. El de conducta íntegra, o sea, el que le es fiel a Dios, el que obra su voluntad, que actúa con rectitud, el que no actúa de una forma torcida, sino recto ante los ojos de Dios. Porque a veces hay muchos inteligentes, entre comillas, que quieren amar a Dios y actuar según su voluntad y no la voluntad de Dios. Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda?
quien habitará en tu monte santo, el de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa y no calumnia su lengua. El que es sincero cuando piensa y no calumnia con su lengua. O sea, en otras palabras, los que calumnian no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, la calumnia es gravísimo. Y hay mucha gente que que dicen calumnias tan como si fuera normal. Y se esconden detrás de esa frasecita, es que el mundo ahora está cambiado. No, no, no. La calumnia es calumnia y decir calumnia es pecado. Punto. 2. La división. ¿Cuántos de nosotros nos decimos en el mundo? Hay tantas guerras y quisiéramos que haya la unidad. En la parroquia a la que yo voy hay tanta división. Yo quisiera que haya la unidad. En mi familia hay tanta división y yo quisiera que haya la unidad. En mi casa hay tanta división. Yo quisiera que haya unidad. Pero ¿cómo va a haber unidad si tú mismo eres quien causa la división? Tú mismo vienes con chismes, tú mismo vienes con calumnias, tú mismo metes cizaña, tú mismo eres instrumento del diablo para meter división, para sembrar odio, para sembrar con tus mentiras. Entonces, ¿cómo va a haber división cuando queremos que en el mundo haya división? Perdón, haya unidad y nosotros somos causa de división. Pero qué incoherentes que somos, ¿no? Qué incoherentes que somos. Quiero que haya unidad y yo mismo siendo causa de división. Hay que analizarnos, a ver, yo soy causa de división en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en mi comunidad. Todo empieza por mí mismo. ¿Cómo voy a esperar que el mundo cambie si yo sigo igual o peor que antes? No es posible eso. Entonces, no seamos instrumento de división. En otras palabras, no seamos instrumento de Satanás, del diablo, porque él es el que divide. Y si tú eres de esas personas que te gusta meter cizaña en tu familia, que te gusta meter chismes, que te gusta meter mentiras, que te gusta ver que estén peleando por alguna mentirita que dijiste, eres instrumento del diablo. Si nadie te ha dicho, aprende hoy. Eres instrumento del diablo cuando eres causa de división. Cuando no te gusta ver a la familia unida, sino te gusta meter cizaña para que de alguna manera estén separados, que estén divididos, que estén discutiendo. Eres instrumento del diablo. Él es el que divide. Entonces miren, la calumnia, la división. ¿Qué significa Satanás en hebreo? Ya dijimos, a ver quién se acuerda. El apóstata, el que no permanece en la doctrina de Cristo. Por eso es importante, y a veces a mí me causa un poco, no sé, si darme risa o causarme dolor. Los hermanos separados se salen de la iglesia de Cristo. Tal vez y no que sean de mal corazón, muchos son de buen corazón, sino que simplemente no estaban instruidos, vino alguien y les metió tantas mentiras, les leyó la palabra de Dios interpretando por su propia cuenta y les confundió. ¿Y qué sucede? Entonces ellos luego, ¿cómo defienden esa doctrina de los protestantes? Pero con alma, corazón y vida le creen más a su pastor que a lo que dice la palabra de Dios. Y a veces cuando uno quiere venir, quiere predicarles, quiere traer la apologética a ellos, hay tantos mimos católicos que dicen, incluso sacerdotes, hay que decir las cosas como son, aquí no estamos con cosas, incluso sacerdotes. Es que la Biblia nos hizo para pelear. Hay que respetarles. Déjeles que vivan como desean. Si Dios quiere la unidad, Juan 17, 21, que todos sean uno como tú y yo somos uno, dice Jesús, y sabemos que el que divide es Satanás, y Satanás significa el apóstata. ¿Y saben qué? ¿Quién es apóstata? Quien se sale de la doctrina de Cristo, quien se sale de la sana doctrina es un apóstata. Primera Timoteo capítulo 1 del versículo 8 en adelante, léanlo. El que se sale de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, él es un apóstata. Por eso es necesario de evangelizarles. ¿Para qué? Segunda Timoteo 2 del 25 al 26, para que lleguen al conocimiento pleno de la verdad, por si Dios les otorga llegar al conocimiento de la verdad y librarse de los lazos del diablo que los tiene atados, sometidos a su voluntad.
Por eso hay que evangelizar a todos. Por eso hay que llevar la palabra de Dios a todos. Y hay que entender esto. El que se separa de la iglesia de Cristo está de parte del enemigo. Dice Jesús clarísimo en Mateo 12:30. O están conmigo o están contra mí. O juntan conmigo o desparraman. Eso es todo. Y a veces muchos se van de la iglesia porque dice que un párroco les trató mal, porque el coordinador de tal y cual ministerio les trató mal. Pero es que nuestra fe tiene que estar en Jesucristo. Ellos son instrumentos de Dios, con sus errores, con sus defectos, con sus aciertos, con sus virtudes. Pero son seres humanos que pueden equivocar. Pero no porque un sacerdote salió y se casó, o porque un sacerdote me trató de una manera grosera, me voy a salir de la iglesia. No. Tengo que permanecer en la doctrina de Cristo. Cuando yo me salgo, cuando me divido de Cristo, estoy de parte de Él. ¿Qué divide? De parte de Satanás. Claro que sí. Entonces miren, hoy hablamos de la calumnia, hablamos de la división y vamos a hablar, para terminar, dice: pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar. Si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿quién es el fuerte aquí? Jesús. Jesucristo, que viene y le vence al diablo, al que divide, al apóstata. ¿Ok? Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y blasfemias, por muchas que sean. Escuchen esto, con esto terminamos. Dice Jesús: se le perdonará todos los pecados a los hombres por muchos que sean. Pecados y blasfemias. ¿Cómo? ¿Cómo perdona? Acercándonos al sacramento de la confesión. Juan 20:23, Jesús le da ese ministerio a los apóstoles. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no le perdonan, le quedan sin perdonar. En 2 Corintios 5:20 dice San Pablo: somos los representantes, embajadores de Cristo, vengan. Es como si el mismo Dios perdonara a través de nosotros. Eso dice San Pablo. Por eso es que uno de los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia es el sacramento de la penitencia, de la confesión, de la reconciliación, donde a través de la confesión el sacerdote nos perdona nuestros pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay algo muy importantísimo. Escuchen, dice: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Entonces la pregunta sería: ¿pero qué es un pecado contra el Espíritu Santo? Oh sí, qué belleza, vamos a aprender. ¿Qué es un pecado contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Juan 16:13, o yo os enviaré al Espíritu de la verdad, que les va a llevar a la verdad plena. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el que nos lleva hacia la verdad plena. ¿Y qué es un pecado contra el Espíritu Santo? No mantenernos en esa verdad, salirnos de esa verdad. Por ejemplo, Jesús dice a sus apóstoles, Juan 20:23, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no les perdonan, les quedan sin perdonar. Y alguien que viene y lee y mira y no cree, está pecando contra el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces muchos leen y no creen. Mateo 16:18 dice Jesús: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Y muchos: oh no, es que Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia no salva a nadie, tantas mentiras que dicen. Están pecando contra la verdad de la palabra de Dios. Y el autor de la verdad es el Espíritu Santo. Entonces, cuando ustedes y yo, a pesar que leemos, a pesar que nos muestran con capítulo y versículo, decidimos permanecer en la mentira, es que yo pienso así, es que esto a mí me conviene, estamos cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es resistirse a la verdad, permanecer en la mentira. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es un pecado eterno, dice el Señor. ¿Por qué es necesario predicar a los protestantes? ¿Para qué? Como dice 1 Timoteo 2:4, que lleguen al conocimiento pleno de la verdad y se salven. ¿Y por qué a los católicos? Para que permanezcan en la verdad y nunca se dejen confundir, llevándose por doctrinas extrañas,
1 Timoteo 4:1, por doctrinas diabólicas. ¿Por qué doctrinas diabólicas? Porque el diablo es el que divide. Por eso vemos tantas divisiones, que miles de sectas ahora. Pero ¿quién es el autor de la división? Digan ustedes, ¿quién es el autor de la división? Acabamos de ver, hemos mencionado muchas veces. ¿Qué significa Satanás? Satanás significa el que divide. Entonces, el autor de esas divisiones, de esos sectarios, para que no se mantengan en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es Satanás. Y es preciso que, guiados por la palabra de Dios, ustedes y yo lleguemos al conocimiento pleno de la verdad para nunca dejarnos confundir por el enemigo, por el apóstata Satanás, y permanezcamos siempre en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes. Como dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Que la intercesión de la Santísima Virgen María os acompañe hoy y siempre a ustedes, a sus seres queridos y a toda su familia. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la meditación y reflexión del Evangelio del día. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir para que de esa manera nos ayuden a llevar la semilla del reino de los cielos a más personas. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.